Bien, mis amigos, el día de hoy nos trajeron este molino para hacerle una base de madera rústica. La base de madera que le voy a hacer debe de tener 80 centímetros contando el molino. La base de madera que voy a hacer, le voy a hacer los costados de 14 centímetros de ancho por 1 pulgada de grueso. Y aquí tenemos las patitas que servirán para la base. Empecemos entonces con este proyecto. Para empezar, aquí tengo esta madera que mide de largo 45 centímetros por 28. Es la que voy a ocupar para la base del molino. Empecemos. A esta madera le voy a hacer un corte a 5 grados por 35 de largo. Con ese mismo corte que hicimos a 5 grados, vamos a hacer ahora con las patas. Bien, mis amigos, pues así es como nos ha quedado nuestra base de nuestro molino con sus respectivas rueditas para que sea más fácil moverlo de un lugar a otro y se pueda guardar fácilmente. Recuerda que si te ha gustado el video no olvides comentar, suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.